Hola, hoy te voy a hablar de los conectores, con el objetivo de que puedas identificarlos y reconocerlos, y así mejorar y darle mayor fluidez a tu redacción. Los conectores son palabras o grupos de palabras que nos sirven para unir ideas, expresando claramente el modo que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores nos sirve porque nos da mayor coherencia y mayor cohesión a nuestro discurso y lo hace más comprensible al receptor. Es importante que recuerdes que la coherencia se relaciona con la organización y el hilo conductor de las ideas planteadas en un texto, y la cohesión se refiere a cómo construyes tus oraciones y párrafos. En estos, las palabras deben relacionarse entre sí con un orden y sentido lógico. ¿Cuál es la función principal de los conectores? Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Los conectores indican la relación lógica entre oraciones y párrafos. Tienen distintas funciones, como por ejemplo, explicar, ejemplificar, justificar, contrastar, modificar, distribuir o incluso resumir las oraciones anteriores. Ahora, responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función principal de los conectores? Como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Existen distintos tipos de conectores. En esta ocasión, veremos los de adición, oposición, consecuencia, secuencia, reformulativos y comparativos. Partamos con los de adición. Son aquellos que nos sirven para sumar información y seguir hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales, como por ejemplo, además, también, asimismo. Si queremos entregar un matiz más intensificativo, tenemos encima, es más aún. Y si queremos expresar un grado máximo, ocupamos incluso, hasta, para colmo. Veamos el siguiente ejemplo. No me gusta el teatro. Además, estoy demasiado cansado para salir. Ahora vamos con los conectores de oposición. Estos conectores introducen ideas opuestas, contradictorias o conceden algo parcialmente. Sirven para formular una oposición, restricción o una objeción. Dentro de estos tenemos los de concesión, que son con todo, a pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, etc. También están los de restricción, pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, por otra parte, etc. Y por último están los de exclusión. Por el contrario, en cambio. Veamos el siguiente ejemplo donde ocupamos estos conectores. Confirmó su presencia, sin embargo, no se presentó. Ahora responde la siguiente pregunta. Indica el tipo de conector en la siguiente oración. Las ilusiones nos hacen perder el tiempo, además de convertirnos en seres infelices. La respuesta es conector de adición, para añadir una nueva idea o información. Veamos ahora los conectores de consecuencia. Estos conectores introducen acciones o hechos que son consecuencia o resultado de otras acciones o hechos. Aquí encontramos los conectores consecutivos, que son, por lo tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, entonces, de manera que, etc. Y también están los causales, por qué, ya que, a causa de, por este motivo, por lo cual, debido a que, por eso, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Me han despedido, por lo tanto, empezaré a buscar trabajo.
continuemos con los conectores de secuencia. Estos conectores tienen como objeto establecer un orden temporal entre las acciones que componen un discurso. Estos son, al principio, en primer lugar, para empezar, primero que todo, seguidamente, finalmente, etc. Veamos el siguiente ejemplo donde ocupamos este tipo de conectores. Primero, abre el enlace, luego rellena el impreso y por último, envíalo. Veamos los conectores reformulativos. Estos conectores indican que un enunciado posterior reproduce bajo otra forma lo ya expresado anteriormente. Y aquí tenemos los de explicación, que son, es decir, o sea, esto es, en otras palabras, etc. También encontramos los de recapitulación, en resumen, en resumidas cuentas, dicho de otro modo, en síntesis. También están los de ejemplificación, que son, por ejemplo, así como, específicamente, particularmente. Y por último los de corrección, mejor dicho, o sea, bueno, etc. Veamos el siguiente ejemplo donde ocupamos este tipo de conectores. Eres como un ángel. En otras palabras, quiero decir que me caes muy bien. Ahora veamos la siguiente pregunta. Selecciona el tipo de conector en la siguiente oración. Estamos en invierno. Ahora bien, hace muchísimo calor para ser esta época del año. La respuesta correcta es conector de oposición, para oponer dos ideas contrarias. Y por último, veamos los conectores comparativos. Estos conectores subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados. Estos son como, tal cual, del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar, etc. Veamos los siguientes ejemplos donde vemos el uso de estos conectores. Este libro es mejor que el tuyo. Juan es alto como su hermana.